Amada familia, muy buenos días. Es un gusto y es un placer estar con ustedes un domingo más, con la finalidad de poder estar aprendiendo de nuestro Señor. Nada más recordarles los anuncios que siempre tenemos. Todos los martes tenemos nuestro grupo pequeño con nuestro hermano Toño en la cuestión de su casa, y los jueves tenemos nuestro estudio en línea, donde estamos ahorita terminando el libro de Jonás. Entonces es 8:45. Entonces esos son la cuestión de los anuncios. Ya estamos a punto de terminar ese estudio, pero de todos modos conéctense. La verdad es que está muy bonito, hemos aprendido mucho y también ya vamos a empezar uno más. Bueno, dicho lo siguiente, familia, pues hoy hay un mensaje bastante interesante y me gustaría que le dijeras a la persona que tienes a un lado si traes tu pase de abordar. Pregúntale, ¿traes tu pase de abordar? No, a ver, otra vez, estamos el domingo, ya estamos aquí en el servicio, Iglesia Bíblica Logos. A ver, va de nuevo, pregúntale al de al lado si ya trae su pase de abordar. Alex, ¿trae tu pase de abordar? Ok, es muy importante saber si hoy traemos nuestro pase de abordar, porque hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con una embarcación. El día de hoy, la prédica está titulada Los tiempos de Dios. ¿Ok? Los tiempos de Dios. Este es el tema del día de hoy. Y muchas veces nos ha tocado decir, los tiempos de Dios son perfectos. Y muchas veces lo hemos escuchado, a veces cuando hay un momento difícil o cuando estamos pasando una circunstancia y te dicen, no te preocupes, en los tiempos de Dios lo vamos a dejar. O los tiempos de Dios son perfectos. Pero muchas veces ese tiempo nos puede causar muchas dudas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? A mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha pedido que hagas algo que es innecesario o que crees que no es necesario o que tal vez no valga la pena? Te voy a dar un ejemplo. A mí de chiquito se me hacía, la verdad, una pérdida de tiempo tender mi cama. Porque yo le decía a mi mamá, oye mamá, ¿para qué tiendo mi cama si en la noche la voy a volver a destender, no? Y era un conflicto que yo de chiquito lo traía y ¿para qué? No es un ejemplo, no estoy diciendo que lo que yo pensaba fuera algo correcto, nada más cabe mencionar. Yo nada más de chiquito era algo que yo pensaba así, ¿no? Y yo le decía, no le veo caso. O sea, ¿para qué hago una acción temprano, donde estoy todavía dormido y ahí que debo tender mi cama y ya cuando llegue en la noche la voy a volver a destender? Entonces eso es una acción repetitiva que no le veía ningún caso, ¿no? O por ejemplo, en la cuestión en la escuela, había materias, por ejemplo, en mi caso era álgebra o aritmética, yo le decía, ¿para qué me va a servir esto en mi vida? O sea, ¿para qué tengo que hacer despejar esta variable? ¿O para qué me tengo que aprender esta ley? ¿O para qué tengo que hacer esto? Si la verdad es que no le veo ningún caso, ¿para qué me sirve? ¿No? Y muchas veces hay cuestiones o hay cosas así en nuestra vida diaria que tal vez no le vemos como que sea tan necesario, pero nos piden que lo hagamos. Al pasar el tiempo, el tender la cama todos los días, entendí que era para tener un orden en mi vida, para ser una persona limpia, para ser una persona pulcra, para saber tener buenos hábitos, que al momento que tal vez cuando ya estás cansado y llegas a tu recámara, es muy rico descansar en una cama limpia, llena de toda la ropa, los calcetines, a lo mejor hasta la mochila, los útiles y sí, ¿por qué no un pedazo ahí de comida, no? La verdad es que es más acogedor dormir en una cama limpia. Y a lo mejor en la cuestión de aritmética o de álgebra, tal vez no me sirvió para nada en la cuestión de mi carrera o lo que me dedico el día de hoy, pero entendía que me ayudaba a desarrollar problemas, a entenderlos y buscar soluciones. Pero a mí me gustaría hacerte el día de hoy esta pregunta. ¿Dios te ha pedido algo que crees que sea innecesario o que no valga la pena? Ya no es alguien, ahora la pregunta es Dios. Tal vez hoy Dios, no tal vez hoy, o a lo mejor a lo largo de tu vida, un ministerio, el leer la palabra, el congregarte, el diezmar, el tomar una actitud hacia un problema, en la forma de cómo comportarte con tu familia, en la forma de cómo perdonar, no sé.
Tal vez Dios nos ha pedido que hagamos algo que decimos, Dios, ¿para qué? No le veo caso, o es innecesario. ¿Para qué me tengo que congregar todos los domingos? No le veo caso. Si una vez al trimestre, creo que estaría bien. O leer la Biblia, híjole, ¿para qué? La verdad es que es muy aburrido, no le veo caso. No, ¿cómo voy a dar dinero? No, esto solo quieren sacar billete. Esto nada más es un negocio. No, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona de lo que me hizo? No, Señor, son cosas innecesarias. O sea, pídeme otras cosas, pídeme algo más, pero esto no. ¿Te ha pasado? A mí sí, y muchas veces. Muchas veces. Muchas veces he sentido que Dios me pide cosas que yo no le veo caso o sentido. Dios, ¿para qué hago esto? A las personas no le importa. Solo es pérdida de tiempo. No veo que haya un interés real, o tal vez yo ya quisiera estar haciendo otras cosas. ¿Para qué lo voy a hacer, Señor? Y muchas veces pensamos que tal vez somos más listos que Dios y que lo que nos está pidiendo no tiene ningún sentido. Hoy te quiero presentar a una persona que le pidieron cosas que tal vez él pensaba o en su momento pudiera pensar que no eran necesarias. Y es nuestro buen amigo Noé. Te voy a invitar en tu Biblia, si gustas abrir en Génesis 6. De Génesis 6 en adelante vamos a empezar a ver la historia de Noé, pero vamos a ver algunos puntos muy interesantes de nuestro buen amigo Noé. Voy a leer Génesis 6:9. Una característica que se me hace muy interesante que tenía Noé. Dice así: Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Imagínense qué impresionante es que en la Biblia utilizaran la palabra única persona. Es algo impresionante. El saber que de toda la creación que había en ese momento, de todos los seres vivos que había en ese momento, él era la única persona que tenía esa íntima comunión con Dios. Solo una persona. Y es algo que te hace mucho recapacitar y pensar y decir, ¿solo había una? La Biblia dice que sí. Solo una persona era agradable ante los ojos de Dios. Y vamos a ver qué cosas le pedía a Dios a este Noé. Entonces, Génesis 6, y nos vamos a saltar hasta el versículo 11, que dice: ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. 13, me voy a saltar hasta el 13. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. La violencia, la corrupción que había en sus corazones, ¿cómo debía estar ya en ese momento la humanidad para que Dios decidiera destruir completamente a su creación? Es algo interesante. Y aquí me da un poco de curiosidad cómo van contestando, porque al momento de que en el 13 sigue, después del punto, dice: así es, los borraré a todos. Entonces es como si Noé, tal vez en esa plática con Dios, ¿a todos? Así es, a todos los voy a borrar, a todos los voy a destruir. Entonces en ese momento, yo imagino a Noé, en ese momento de intimidad con Dios, pues que le llegara esa noticia. 14. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y me gustaría más o menos darte una idea de cómo era la construcción que le estaba, o el barco que le estaba pidiendo Dios que construyera a Noé. De largo,
eran 138 metros, un poquito más grande que un estadio de fútbol americano. ¿Ok? Entonces, de largo le decía que construyeron una embarcación que en ese momento no se tenían las grúas que se tienen ahorita o la tecnología, o sea, no. De ancho eran 23 metros y de altura 14 metros. Entonces, chiquitito el botecito, ¿no? Que quería que construyera Dios y que le había dado a Noé esa indicación. La verdad es que con tremenda construcción, tal vez era muy sencillo que Noé dijera, no puedo, está fuera de mis manos, no soy ingeniero, no tengo noción de navíos, no sé. Y poder él poner pretextos, no Señor, no voy a poder, no sé cómo lo voy a lograr, no puedo, no tengo las herramientas, no tengo el capital, no tengo las manos, tengo miedo, no quiero. Pero esta era la tarea que Dios le había pedido a Noé que empezara a construir. Dijeron, bueno, pues a ver, ¿cómo nos va? No bastaba con esto. Dios dijo, no, ¿sabes qué? Ahí te va una tarea más, Noé, ¿ok? Apúntale. Mete en el barco, junto contigo, a una pareja macho y hembra de cada especie de animal, al fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Entonces ya no nada más era construye, ya es mete los animales, ¿no? Oye, Señor, ¿y qué onda con los leones? ¿Y si me muerden? Oye, no, ¿cómo que un zorrillo? ¿Qué tal si me impregna o me deja ahí todo oloroso? ¿Me doy a entender? No era fácil las tareas que Dios le estaba pidiendo a Noé en este momento para hacerlo. No era fácil en ese momento. Yo imagino al buen Noé, ya me imagino, entre la construcción, buscando los animales, las guacamayas, no sé, ahí no había a lo mejor ni celulares de tener, híjole, ya lo llevo, no lo llevo, ay, ya repetí la guacamaya, no, a ver, déjame sacarla, no sé, pero en ese momento imagínate qué tarea tan difícil le estaban pidiendo a Noé. Ya era el barco, ya eran los animales y todavía le dice, y asegúrate de llevar a bordo, en el 21, y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para ti, tu familia y todos los animales. ¿Cómo ven? ¿Estaba fácil la encomienda que Dios le estaba dejando a Noé? Estaba difícil, ¿no? Si a veces Dios te pide a una familia, ve y trabaja, nada más tienes que trabajar y llevar sustento, y ya nos quejamos, no, Señor, es que está bien difícil la jornada laboral, no, Señor, es que no voy a poder, es mucho trabajo, tengo mucho estrés. A Noé le estaban pidiendo que construyera, que trajera los animales y que guardara el alimento para él, su familia y sus animales. Y quise hacerte este pequeño resumen en la siguiente presentación. Noé, cuando le pidieron esto, tenía 600 años. Entonces, así que tú dijeras, oye, era un jovenazo, con toda la energía, con toda la vitalidad. Pues no lo era. Tenía 60 años. En la tierra, 600 años. En la tierra nunca había llovido. O sea, cuando Dios le dijo esto a Noé, ellos no sabían qué era la lluvia. Todo las plantas se regaban por un vapor interno, por la cuestión, pero nunca había llovido. O sea, cuando Dios le dijo, voy a inundar, él desconocía que era una lluvia. Entonces tal vez él decía, tengo incredulidad, no sé, ¿cómo va a caer agua del cielo? No entiendo. Le pedía que hiciera una embarcación que le tomó alrededor de 120 años el poder estarla construyendo aproximadamente. Los animales, la alimentación y la cuestión de la familia. ¿Tarea fácil o difícil para el buen Noé? Muy difícil. Muy difícil para nuestro buen Noé. Y la clave de esta prédica, amada familia, es el siguiente versículo. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios le había ordenado.
Él no entendía las razones, o tal vez no lograba entender las razones de Dios. Él no entendía por qué tan grande la embarcación. Él tal vez no entendía por qué los alimentos. Pero aquí dice que hizo exactamente lo que Dios le había pedido. Tal vez para él era una tarea muy absurda, porque él decía, si no llueve, ¿para qué hago un barco? Oye, ¿para qué guardo animales si los puedes volver a crear? ¿Para qué guardo alimentos si tú me vas a proveer? ¿No? O mejor ya nos llevamos a todos, o sea, ya que llegue el agua y nos matas a todos y vuelves a crear. No sé. Tal vez si Noé tuviera una mentalidad actual de un milenio, tal vez se pondría ahí a cuestionarse todo eso. Pero no lo hizo. Y obedeció. Aun cuando él no entendía lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y ahí empezó, yo imagino, unos días buenos, unos días malos. Tal vez en un inicio, cuando estaba construyendo, sus vecinos o las personas que estaban a un lado, tal vez hasta diciéndole, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Tal vez recibió burlas. ¿Para qué haces un barco de un lugar donde está todo seco? Mira el ridículo. No sé. ¿Cuántas veces las personas que están a nuestro alrededor pueden pensar que es una locura lo que estamos haciendo al momento de querer obedecer a Dios? Tal vez en nuestro trabajo, tal vez con nuestras familias. Podemos ser esa persona que se están burlando. Tal vez hasta tu propia pareja puede decir, ¿para qué haces eso? ¿Para qué oras? ¿No ves que esto no funciona? Tus hijos. Pero en este caso Noé no se dejó engañar, no se dejó enganchar por esas frases, por esos comentarios de las personas que estaban a su alrededor. Y en Génesis 7:1 dice, cuando todo estuvo preparado, lo logró. Logró la construcción. El Señor le dijo a Noé, entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Después de que había obedecido, que construyó e hizo lo que se le había pedido, aún Dios veía que él era justo. En el 4 dice, dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. ¿Te imaginas esa escena? Las personas que se burlaban de Noé, las personas que se burlaban de Dios, las personas que no creían, que sus corazones estaban corrompidos, y empiezan a ver que ese barco del que se burlaban era la única esperanza en ese momento para sobrevivir. Ese barco o esa persona de la que se mofaban, de la que tal vez hacían chistes, de las que tal vez dijeron, ¿ya vieron al loco de Noé que está siguiendo lo que Dios le dice? Estaban viendo que era la única familia que se estaba salvando en ese momento. Y que toda la humanidad en este momento iba a ser destruida por sus corazones. En los tiempos de Dios, tal vez humanamente, nadie se hubiera imaginado que eso iba a pasar. Pero Noé, al tener esa relación con Dios, le creyó. Tal vez en un inicio, cuando puso la primera tabla en ese barco, no entendía para qué hacía las cosas. Tal vez cuando estaba buscando el alimento, cuando estaba llenando tal vez un pequeño granero o algo así, yo imagino cansado de un día de tanto trabajo, el decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que Dios realmente quiere que haga? ¿O renuncio? ¿O me doy por vencido? ¿O tiro la toalla? Y mucho tiempo después,
al momento de que ya vio que estaba lloviendo, yo imagino que Noé dijo, qué bueno que le hice caso a Dios, qué bueno que escuché a Dios. De aquí, familia, me quedo pensando mucho, porque Dios advirtió con tiempo y con anticipación lo que iba a hacer con la humanidad. Y en estos momentos, Dios nos advierte con anticipación lo que va a ser la segunda venida de Cristo y el rapto por su iglesia. Y aquí va a depender de nosotros en qué vamos a dedicar nuestro tiempo, lo que nos resta de aquí. De burlarnos del Noé, de burlarnos de las personas que se congregan, que construyen ese barco y mejor disfrutar nosotros nuestra estadía. O mejor llegar con Noé y decirle, oye, traje madera, ¿te ayudo? Esto es algo muy importante, familia, porque es el mismo carácter de Dios, el de ese momento, que el de hoy. Que ahorita tengamos la bendición de que el Señor Jesucristo haya muerto en una cruz y estemos en un momento con gracia, gloria a Dios. Pero es el mismo carácter de Dios y no hay que olvidar eso. Con Dios no se juega. En Génesis 7:23 dice, Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo, las aves del cielo, todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Imagínate esa escena, ahí casi el elefantito ya asomándose, ahí la jirafa, las aves. Dice las escrituras que de la montaña más alta todavía 7 metros más de agua fue. Yo imagino a Noé en el oleaje, con su familia abrazados y tal vez orando, diciendo, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta barca. Gracias, Señor, porque Él pudo haber destruido toda la faz y decir, para Dios no era imposible, para Dios era más fácil decir, va de nuevo. Pero el corazón de una persona que quiso obedecer hizo la diferencia, que Dios dijera, ok, hagámoslo. Y esto es algo muy importante, familia, porque nos tiene que dar mucho a pensar en cómo estamos aprovechando nuestro tiempo. Y que tal vez lo que nosotros podamos pensar que estamos perdiendo el tiempo, que nos estamos haciendo cosas tal vez tan absurdas como venir a la iglesia, y lo pongo entre comillas, tal vez va a ser la diferencia en donde pasemos cuando venga el diluvio. Al momento que iniciamos la sesión, te decía que le preguntaras al de la persona al lado, ¿traes tu pase de abordar? Porque esa embarcación en este momento representa a Jesús. Y que va a ser tu único medio de salvarte al momento de que vengan los finales o los tiempos finales. Yo sí, ya tengo el mío, pero mi esposo no, ni mis hijos, ni mi hermana, ni mis papás. El mío ya. Tienes ahorita el tiempo para conseguirle un pase de abordar a esa persona que tanto amas y que tal vez en este momento no tenga uno. ¿Y sabes? Dios va a estar a tu lado, respaldándote en ese momento. Y si esa persona no quiso, que ya sea la decisión de ella de no aceptarte su boleto, pero que no quede en ti. Cuando estés en el barco y le digas, carnalito, carnalita, yo te lo ofrecí, pero tú no lo quisiste. Muy diferente de, oye, Zuli, ¿y mi boleto? Ay, perdóname, se me olvidó el tuyo. Discúlpame.
Y esto nos tiene que recapacitar mucho. Porque si no tenemos nuestro pase a abordar, busquémoslo. Y si sí lo tenemos, caben muchos en ese barco. No seamos egoístas y consigamos un boleto para la gente que está a nuestro alrededor, porque ¿saben qué? Es gratis. Ese boleto es gratis. El salvar tu vida es gratis. Y eso te tendría que llenar de alegría, de emoción, el saber que no tienes que gastar ni un peso para conseguir ese boleto y salvarte. Ni a ti ni a tu familia. Ese tiempo que piensas que estás desperdiciándolo en las cosas del Señor, no es así. Lo que Dios te pide que hagas no es algo innecesario, no es una pérdida de tiempo. Tal vez tu humanidad en este momento pueda pensar eso, como Noé tal vez en su momento lo pensó. El congregarte, el leer la palabra, el esforzarte y venir los domingos. Creo que sería más cómodo quedarte en tu cama, por supuesto. Pero si no te alimentas, ¿cómo vas a estar con un corazón dispuesto en esos momentos difíciles del día a día? Si no estamos unidos como familia para apoyarnos, para animarnos, para decirnos vamos a salir adelante, ¿cómo vamos a tener nuestro pase de abordar que es gratis? Pero dice la palabra de Dios que tenemos que velar por nuestra salvación. Génesis 8:13 dice, ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra, casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. 14. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Sueltan a todos los animales, las aves y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por la tierra. ¿Te imaginas ese momento? Ese momento en el cual ves el resultado de tu obediencia. La bendición del Señor a una persona obediente, que a pesar de que pensaba que estaba perdiendo el tiempo, quiso obedecer. Y a pesar que hacía cosas que le costaban mucho trabajo, el perdonar, el ser obediente, el poner su vida al Cristo, el orar por su esposo, por su esposa, el animar a sus hijos. Se ve ahí el resultado, familia. Y ese mismo resultado es el que vamos a tener cuando estemos con Cristo por la eternidad, familia. Pero mientras estamos aquí, nos corresponde poner ese tablón, poner esa brea, dar esos martillazos, aunque la gente se burle. Aunque las personas alrededor nos digan que estamos perdiendo nuestro tiempo en una fe que no tiene bases. Oídos sordos a estas palabras, amada familia. Porque se acerca a los últimos tiempos, familia. Y lo estamos desperdiciando en cosas que no valen la pena. Y no es por meter miedo. Pero dice en Santiago que tiene mucha responsabilidad aquel que se para enfrente de un púlpito y que predique algo o que enseñe algo que no sea cierto. Dice la palabra que será mejor que se amarre una piedra en el pie y se eche al fondo del mar. Y las personas que se paran y enseñan algo tienen que tener mucho cuidado de realmente enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y yo les digo, amada familia, no perdamos el tiempo. Busquemos nuestro boleto. Busquemos nuestro boleto y ayudemos en la construcción de ese barco. Porque no sabemos cuándo vaya a empezar a llover.
Hay indicios. Así yo me imagino que cuando iba a empezar a llover, se empezó a poner nublado, empezó a tronar, empezó a medio a chispear poquito. ¿Qué creen? En la Biblia nos da indicios de cuando va a ser los finales de los tiempos. Y ya se está poniendo nublado. Ya hay perversidad, ya hay perversión en el mundo. Ya empezó la persecución, familia. Tal vez no lo vemos en nuestro México, pero lo vemos en otras partes, en otros países. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo te quiero hoy dejar estos 3 puntos que me gustaría que los analizaras mucho. Punto número 1. Al final del diluvio, Noé y su familia salieron del arca y fueron bendecidos por Dios con una nueva promesa y un nuevo comienzo. Punto número 2. La fidelidad de Noé y su paciencia en esperar los tiempos de Dios fueron recompensados abundantemente. Y punto número 3. Recordar que aunque nuestras circunstancias actuales puedan ser difíciles o confusas, Dios tiene un propósito y una bendición para aquellos que confían en Él y esperan en Él. ¿Sabes? Tal vez hoy estés pasando algo muy difícil en tu vida. Algo que tal vez crees que sobrepasa tu capacidad. Puede ser una enfermedad, puede ser una cuestión financiera, puede ser un desánimo, puede ser problemas familiares, laborales, no sé. Y sabes, es difícil vivirlos. Pero si lo dejamos en las manos de Dios, vamos a salir victoriosos de esos problemas o de esas situaciones. Los tiempos de Dios van a ser perfectos y hay que saber esperar en Él. Hoy quiero que te lleves este regalo por parte de Dios. Y es este versículo. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Te sientes cansado? ¿Cansada? ¿Te sientes fatigado? ¿Te sientes triste? Dice el Señor que Él te va a dar Él va a renovar tus fuerzas. En este mundo vas a encontrar muchas personas que te van a decir que no es cierto, que es más fácil tal vez drogarte, tal vez es más fácil alcoholizarte, tal vez es más fácil buscar otros escapes, pero nada de eso te lo va a solucionar. Solo nuestro Señor. Si tú esperas en el Señor, Él te va a renovar. Confiemos en Él. Si gustas inclinar tu rostro, permíteme orar para dar por concluida. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tus tiempos son hermosos y perfectos, Señor. Tal vez, Señor, no entendamos por qué nos suceden cosas, Señor. Cosas malas, cosas difíciles, cosas complicadas, Señor, que muchas veces, Señor, tal vez puedan poner endeble nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza y nuestros miedos, nuestros temores en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esas actividades que tú nos pides, Señor, aunque pensemos, Señor, que son innecesarias o irrelevantes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a esforzarnos, a velar por nuestra salvación, a cuidar nuestro pase de abordar, Señor. Y si aún no lo tenemos, Señor, a conseguir ese pase de abordar, Señor, que es creyendo en ti como nuestro único y suficiente Salvador. Solo es eso, Señor. Pero este mundo, Señor, no valora tal vez ese regalo que tú nos has dado, Señor. Pero, Padre, si hay una persona, Señor, que esté escuchando esto, que aún no tenga su pase de abordar, Señor,
hácelo, Padre Santo, si es tu voluntad, Señor. Padre, si hay familiares, amigos que amemos, que querramos tanto, Señor, y que no tengan su pase de abordar, ayúdanos, Señor, a ser valientes y a invitarles, a darles ese pase mediante ti, Señor. Para ese momento difícil, Señor, podamos subir a esa barca, Padre Santo. Padre, te pido, te ruego y te suplico, Señor, que esta predicación que viene de ti, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor. Y lo más importante, que lo podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. Y que el día de mañana puedas decir que hicimos todo como nos lo pediste, Señor. Qué hermosas palabras, Señor, sería escuchar de mi hijo, mi hija fue obediente en todo lo que le pedí. Y no escuchar, fue desobediente y se perdió. Ayúdanos, Padre Santo, a estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a saber esperar en tus tiempos, Señor, porque sabemos que tus tiempos son hermosos, Señor, y que tal vez esa embarcación se tardó 120 años en construirse, Señor. No sabemos cuánto tiempo tarde en que venga, Señor, pero ayúdanos que el tiempo que estemos aquí estemos enfocados en lo correcto y no en lo incorrecto, Señor. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos, a guiar a nuestros esposos o esposas, a guiar a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, Señor, para que no se pierdan, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que esta iglesia es tuya y que tú haces la obra, Señor. Pero también, Señor, tú buscas la obediencia de tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Padre, a saber esperar en ti y poner todos nuestros miedos y nuestros conflictos en tus manos, Señor. Gracias, Padre amoroso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.